Hace algún tiempo, mientras navegaba por internet, encontré un experimento social que me llamó mucho la atención. El experimento consistía en que una persona debía identificar o debía adivinar con quién estaba hablando. La cuestión era que esa otra persona era alguien conocido, era un familiar o era un amigo muy cercano, pero su voz la distorsionaban y no podía verla. Es decir, únicamente podía identificar quién era esa persona por el contenido de esa conversación. Y la sorpresa de ese experimento es que la mayoría de ellos adivinaron o supieron con quién estaban hablando. Y le preguntaban cómo lo habían logrado. Y decían que era por aquello que le hacía sentir, porque lo sentían en el corazón. Y porque esos temas que hablaban con esa persona, pues quizás no lo hablaban con alguien más. Y por eso sabían, porque era alguien muy cercano. Podían identificar con quién estaban hablando. Y este experimento me recuerda muchísimo a una historia que encontramos en la Biblia, en Lucas 24, del 13 al 35, aquello que pasó con algunos de los discípulos en el camino a Emaús. Y antes de compartirte esta historia, te invito a que cerremos los ojos y que oremos. Ahí donde estás, dile a Dios: gracias, Padre. Gracias por este nuevo día. Gracias porque es un privilegio hoy abrir los ojos. Señor, hoy te pido que esta palabra quede grabada en mi corazón y que pueda dar fruto. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a ser sensibles a tu voz, para obrar conforme a tu voluntad. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Lucas 24, del versículo 13 al 35. Y como es un poco extenso, vamos a ir desglosándolo a medida que vamos leyéndolo. Y resulta que el contexto de esta porción bíblica es que ya algunas de las mujeres que habían ido al sepulcro se habían dado cuenta que Jesús ya no estaba allí, ¿cierto? Y algunos de los discípulos no habían creído, ¿verdad? Y también algunos de ellos iban en camino a una aldea llamada Emaús. Y comienza diciendo el versículo 13. Y aquí 2 de ellos, es decir, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto al día de hoy podemos decir que eran aproximadamente 11 kilómetros. Y sigue diciendo: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ok, entonces estamos viendo que los discípulos, ¿cierto?, ya habían escuchado lo que habían dicho estas mujeres, que Jesús no estaba en el sepulcro, y venían hablando de todo lo que había estado pasando, y aparece Jesús y les hace una pregunta muy interesante. ¿De qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Sí? Y ellos le responden entonces en el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Es decir, estos discípulos le contaron toda la historia en resumen de lo que había acontecido en esos días a quienes se identificaron como un forastero. Pero realmente era Jesús. ¿Por qué no le reconocieron? En el versículo 16 nos dijeron que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y estaban tan enfocados, pero tan enfocados en lo que ya había acontecido, que dejaron de ver lo que en ese momento el Señor les estaba permitiendo vivir, experimentar de primera mano. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos con el milagro pasado, con lo que pasó atrás, o bien sea un milagro, algo positivo, o bien sea algo negativo?
y nos dejamos de perder lo que el Señor está haciendo hoy en nuestra vida, o aún peor, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Nos sumergimos tanto en el pasado que nuestros ojos son velados y no reconocen la gloria de Dios en el presente. Hoy quisiera hacerte la primera pregunta, y es: ¿tus ojos están velados? ¿Estás disfrutando de aquello que el Señor te está permitiendo tener, vivir? ¿O estás tan sumergido en el pasado que no lo estás haciendo? Y sigue diciendo el versículo 25 en este pasaje: entonces Él les dijo, Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de Él decían. Aquí el Señor les hace algún tipo de reclamo, aún ellos sin saber que era Jesús, y les dice: insensatos y tardos de corazón. ¿Y por qué les dice eso? Porque no creían lo que ya de Él estaba escrito en la palabra. Y a nosotros muchas veces también nos pasa esto. No solamente nos quedamos sumergidos en el pasado, sino que omitimos aquello que el Señor ya nos prometió. Dejamos de creer en eso que Él ya dijo que iba a hacer. Y eso nos hace insensatos y también tardos de corazón. Increíble. Y sigue diciendo en el versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado junto con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos estaban con Jesús y no se habían dado cuenta que era Él. Caminaron con Jesús y no sabían que estaban caminando con Jesús. Estaban comiendo con Jesús y no se habían dado cuenta de que estaban comiendo con Jesús. Tú hoy puedes identificarte como un discípulo, o quizá únicamente como un simpatizante o como un seguidor. Y puede que pienses que estás caminando con Jesús, pero realmente eres consciente de que Él es una persona que está viva y que está allí contigo en tu camino, en tu diario vivir, en tu despertar, en tu acostarte, en cada cosa de tu vida. Él está ahí. ¿Tus ojos están velados o tus ojos realmente están abiertos a ver, valga la redundancia, lo que el Señor está haciendo en tu vida? Y por último quisiera preguntarte: ¿está ardiendo tu corazón? Así como en ese experimento que les contaba al principio, las personas identificaban a sus familiares y amigos cercanos porque en su corazón ellos sabían quiénes eran. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conoces quién es Él? ¿Te estás preocupando por conocerle cada día más? Si lo estás haciendo, quiero darte mis felicitaciones. Pero si no lo estás haciendo, hoy quiero motivarte a que puedas pedirle al Señor que anhelas con todo tu corazón conocerle cada día más. Que no quieres caminar junto con Él sin disfrutar de Él. No hay nada más hermoso que caminar con Jesús siendo consciente de que es Jesús. Y la respuesta de estos discípulos al darse cuenta de que habían caminado con Jesús, de que estaban con Jesús, fue levantarse, dice en el versículo 33, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquella
aquel momento en el que Jesús había partido el pan antes de ser crucificado. Ese mismo momento fue el que ellos recordaron y por medio de que Él reconocieron a Jesús. ¿Qué momento en tu vida te llevó a Jesús? ¿Qué momento en tu vida te recuerda lo que Dios ha hecho en ti, a través de ti, en tu familia? Hoy yo te quiero invitar a que puedas recordar ese momento. Ellos recordaron y reconocieron a Jesús cuando Él partió el pan. Hoy recuerda eso que el Señor ha hecho por ti. Su fidelidad, su amor inmerecido, su gracia que sobreabunda en tu vida. Y que puedas decirle al Señor: Padre, hoy quiero caminar contigo. Y no solamente caminar contigo, sino ser consciente de que estoy caminando contigo, porque quiero disfrutar de ti, Señor. Hoy yo te pido que tú quites ese velo que hay en mis ojos y realmente está. Yo no quiero ser insensato, no quiero ser tardo de corazón. Yo me quiero acercar a ti cada día, quiero conocerte, Señor, para que mi corazón arda de amor, para que mi corazón sepa que tú estás vivo. No quiero ser únicamente un discípulo que está allí, que camina y ya. No, yo quiero disfrutarte de esa vida abundante que tú ya me prometiste y que yo sé, Señor, que tú anhelas que yo disfrute. Hoy te damos gracias y te bendecimos por este día. Y aún te pedimos que eso mismo que tú nos permites experimentar en ti, podamos hablar a otros, levantarnos, así como hicieron estos discípulos cuando te reconocieron, y contarle a otros, y gritarle a otros, y mostrarle a otros que tú, Jesús, eres un Dios vivo, un Dios real, y una persona que está cada día de nuestra vida con nosotros, y que anhelas acercarte a nosotros porque nos amas. Hoy te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.